Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estamos, bueno, pues todavía que han sido poquillos, todavía llevamos la cuenta en nuestro tercer jueves de Once Innova. Y bueno, y en esta ocasión, contamos con el Seijo, que que es un emprendedor del mundo de Internet. Y bueno, y es el propietario de Menéame, que es una de las comunidades online más grandes de España e incluso de Europa, ¿no? Y entonces, pues aprovechando ese conocimiento que tiene sobre este mundo, pues nos va a hablar sobre lo que son las comunidades en Internet, que bueno, pues viene un poco a cuento también de la nuestra, de Comunidad Once Innova. Pues espero que todos aprendamos un montón y que podamos darle más vida a nuestra propia comunidad. Y bueno, como tenemos una horilla, pues si quieres, Daniel, cuando quieras, pues tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio para contaros un poco qué es Menéame, qué hacemos y desde mi humilde punto de vista, las ventajas e inconvenientes y vicisitudes de una comunidad, ¿no? Aunque creo que es un concepto bastante distinto como Once Innova, pero digamos hay ciertas cosas que pueden ser interesantes tanto en lo que funciona como en lo que no. Entonces, os voy a contar un poco qué es Menéame a grandes rasgos y después un poco cómo funciona y qué aprendizajes sobre comunidades tenemos, ¿no? Dentro de que es muy difícil a veces sacar conclusiones. Y lo que os pediría es que hagáis preguntas, porque creo que es más interesante que sea un debate que solo yo hablando y contando cosas sobre Menéame. Pero os cuento un poco la historia, ¿no? de cómo nace. Yo no soy el fundador, creo que es algo relevante. El fundador es Ricardo Galli junto a Benjamín Villoslada. Pero digamos, yo me considero que he estado muy cerca de ese nacimiento, ¿no? En 2003 yo monté mi primer blog personal en una época en la que los blogs empezaban a aparecer y digamos, era una época muy interesante porque empezaba a haber gente en Internet, ¿no? Justo me contaba una anécdota uno de mis socios que él contactó con la Estación Internacional Mir con un módem en el 80 y pico, que los rusos le enviaron un diploma. Digamos, son cosas que Internet ya existía desde hacía mucho tiempo, pero es en 2003, 2005 cuando empieza realmente la conexión de ADSL y cuando empieza a llegar a las casas y a las personas. Entonces, en esa época ocurre una cosa con los medios de comunicación, que hasta ese momento eran una especie de oligopolio en el cual nos creíamos lo que decía la tele, la radio, los periódicos, y a partir de ese momento resulta que casi cualquiera puede empezar a tener una voz en un blog o en Internet, ¿no? Y esto es una tecnología que provoca un cambio social, que abre un cambio social, ¿no? Igual que la bajada del precio del acero pues provocó que hubiese más trenes, ¿vale? Pues la bajada del precio de la conexión a Internet provocó que hubiese más posibilidades de conexión. Entonces en ese momento empiezan a aparecer blogs y alguna gente, entre los que me incluyo, éramos unos ilusionados con lo que esas oportunidades habría. Decir, oye, qué bien que todo el mundo pueda tener su propia voz y qué bien que yo no me tenga que creer lo que dice el periódico porque tengo otras alternativas y otras visiones, ¿no? Y esto abre oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezaba a haber contenido interesante, pero no tenías cómo llegar a él. Digamos, Google existía, pero no tenía la madurez que tiene ahora. No existía Twitter, no existía Facebook, no existía, digamos, los canales de descubrimiento de contenido que se utilizan a día de hoy. En España había una web que se llamaba Barrapunto, que era contenido como muy técnico, y digamos, Menéame la funda con ese objetivo, con el decir, oye, ¿qué pasa si hacemos una selección de las cosas interesantes de Internet? Pero más allá, ¿qué pasa si esa selección no la hacemos nosotros, sino que la vota el usuario? Cualquier usuario puede enviar una noticia y lo más votado aparece en portada. E implementamos una democracia directa para lo que es una portada de un periódico.
Y esto es un cambio que parece sutil, pero es muy importante, ¿no? Porque, digamos, estamos acostumbrados a que cuando vemos un medio de comunicación, perdón, lo que aparece depende de la propia empresa y los intereses de esa empresa pueden no ser los mismos intereses que los del usuario. Y esto fue el gran cambio de Meneame y fue pues, bueno, revolucionario dentro de ese tamaño, ¿no? Esto en el fondo, Meneame es una comunidad, digamos, en el que todo el mundo puede participar y lo más votado es lo que es portada. Esto suena muy bien, tiene sus desventajas, ¿no? Porque ocurren ciertas cosas en una comunidad y veréis que voy alternando como ciertas cosas más idealistas con ciertas cosas un poco más pragmáticas. En una comunidad, y quizás vosotros lo veréis, todo el mundo puede participar, pero la realidad es que no todo el mundo participa. La realidad es que igual un 1 o 3% son usuarios muy, muy activos, que en el caso de Meneame podrían ser los que envían noticias, un 5 o 10% participan pero sin crear tanto contenido, es decir, no envían noticias pero comentan o votan, y un 90% son usuarios pasivos que no interactúan, ¿no? Y esto más o menos es un patrón que se cumple en todas las comunidades, al menos comunidades grandes online. En comunidades más pequeñas pues, son más participativas, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona este mundo? Bueno, pues a lo largo, digamos, entre 2005 y 2010, cada vez hay más usuarios de Internet y cada vez aparecen, digamos, Meneame va creciendo. Y en torno a 2010, por poner una cifra, o sea, por poner un año, porque en el fondo no es exacto, Facebook y Twitter empiezan a tener peso. ¿Y ahí qué ocurre? Los que éramos muy idealistas con la visión de que cualquiera puede tener su voz online, descubrimos que existen ciertas dinámicas de votos que no necesariamente son positivas para la información. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de populismo, estamos hablando de cámaras de eco, estamos hablando de virales, ¿vale? Que son siempre un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Por ir introduciendo conceptos. Una cámara de eco es, o sea, cuando tú eliges, por ejemplo, en Facebook, solo eliges lo que te gusta, Facebook te muestra más cosas como la que has votado. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, tienes una ideología política o una afición, lo que va a provocar es que acabes viendo solo cosas de gente con esa misma ideología política o esa misma afición. Por tanto, piensas que el mundo es como tú lo ves y que no hay otra diversidad. Es más, cuando aparece algo que no encaja con lo tuyo, normalmente lo criticas y solo ves como, digamos, el otro extremo. Entonces esto genera una polarización, ¿no? Y esto hay una forma de explicarlo muy, muy, muy buena, que es, si yo, por ejemplo, me tomo un café con una persona y tenemos una visión política distinta, pues inconscientemente mi cerebro, ¿qué está viendo? Está viendo que igual a los dos nos gusta el café, que estamos teniendo un debate sobre cosas que son comunes, etc., ¿no? Entonces, mi cerebro dice, vale, con esta persona tengo un 90% de afinidad en muchas cosas, porque igual a los dos nos gusta un tipo de música y la tortilla de patatas, me lo invento, y discrepamos en una visión política. Sin embargo, si yo a esa persona, mi único contacto es a través de Twitter, y lo único que veo es el tuit político, digo, uff, esto es de los otros, es como el lado contrario y me genera como un rechazo. Entonces, psicológicamente el cerebro genera como ese concepto de rechazo, ¿no? Es uno de los, digamos, de los motivos por los que esa visión inicial de medios de comunicación en la que cualquiera podía generar contenido y era útil, hemos visto por redes sociales y no por Meneame, más por sobre todo Facebook, cómo es un arma de doble filo, en el sentido de a veces genera más fricción que cohesión, ¿no? En 2010, 2015, pues ocurre esa fase un poco de polarización de comunidades, ¿no? Y de hecho es una crítica que hace mucha gente a Meneame y tiene sentido de, oye, es que está muy polarizada, además está muy polarizada a veces de izquierda y de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque son ciertas dinámicas que ocurren, ¿no? Y son dinámicas
que es difícil, moderar o matizar, ¿no? Y una de nuestras obsesiones es generar lo que llamamos conversación sana. Y es una de las grandes... hay una pregunta después al respecto que me habéis hecho del tema legislativo, ¿no? Y de la libertad de expresión, que es, desde luego, un derecho y algo en lo que consideramos que es muy importante, pero si dejas que todo valga, pues lo que generas probablemente es una pelea, no una conversación sana. Entonces, ¿cómo equilibrar entre, digamos, moderar demasiado y permitir todo, el generar ese punto intermedio de conversación sana? Bueno, como veis, estoy saltando un montón de temas, pero creo que es interesante ir poniéndolos en contexto. Por seguir el guión que llevaba, os sigo dando el contexto. ¿Qué es Meneame a día de hoy, ¿no? Y cómo funciona? A día de hoy tenemos unas 140.000 visitas al día. Hay unos 24.500 votos, es decir, personas que votan una noticia tanto positivo como negativo. 6.200 comentarios cada día y 300.000 clics en noticias. Es, a nivel, digamos, comunidad de noticias o de información, la más grande de España. No son cifras tampoco enormes comparado con, o sea, por ponerlo en contexto, ¿no? Con Facebook o Twitter, pues al final somos unos muy, muy pequeñitos, pero sí que es cierto que es un gran, digamos, experimento de cómo funcionan las cosas, y además es una comunidad es una comunidad, una web, porque la gente tiene un sentimiento de pertenencia y ocurre, ¿no? Y hay gente que me cruzo de, no sé qué, Meneame, joder, pues entro casi todos los días desde hace 10 años y me encanta, y no es perfecto, pero es la mejor selección que encuentro a día de hoy, porque es una selección más o menos equilibrada, ¿no? Dentro de todas las quejas que pueda haber, pues al final prefieres esa selección hecha por personas y votos y con tensiones, digamos, políticas, o no solo políticas, sino de intereses, ¿no? Porque, bueno, hay gente, pues, que igual no le gustan los videojuegos, entonces no vota negativo todo lo que son videojuegos. Hay gente que odia el fútbol, entonces está vetado todo lo que es fútbol. Digamos, hay estas dinámicas. Ya os he contado, pero por entender un poquito más cómo funciona, cualquier usuario puede enviar una noticia. Esto, digamos, cualquier usuario registrado que lleva, digamos, que tiene una puntuación mínima para evitar el spam y que cualquiera envíe cosas. Las noticias más votadas van a portada, ¿vale? Pero ese más votado, digamos, se va iterando, porque si tú haces un voto directo, no tienes en cuenta muchos elementos que son relevantes y que pueden ser relevantes también en una comunidad más pequeña o un grupo de personas que buscan un objetivo. Por ejemplo, las noticias tienen lo que llamamos un karma, que simplemente es una puntuación, ¿vale? Y esa puntuación se calcula en función de un montón de parámetros. Y a nivel algoritmo, pues es muy complejo. Es más, si me pedís que os lo explique entero, no sabría hacerlo porque hay mil matices. Pero os puedo dar unas ideas generales que creo que son interesantes. La primera, no todos los votos pesan lo mismo. Esto es un poco, puede parecer políticamente incorrecto, pero la realidad es que no pesa lo mismo en un voto de una persona que lleva 10 años y ha sacado muchas cosas a portada y ha tenido un comportamiento en la comunidad en la que nunca ha insultado a nadie y genera contenido relevante por la comunidad, que alguien que acaba de llegar, o que alguien que de 10 noticias que ha enviado, pues 9 se las han tirado para atrás porque no son relevantes, ¿vale? Entonces, digamos, es una meritocracia definida por el propio algoritmo. Es decir, nosotros no decidimos quién pesa más o quién pesa menos, ¿vale? De hecho, nosotros no tenemos ningún control directo sobre el contenido que aparece ni sobre los usuarios. El único control es cuando no cumple una norma, lo penalizamos. Y esto obviamente pues es discutible, porque hay gente que dice, oye, que esto no es un insulto, que es que a fulano no sé qué. O sea, estos problemas existen, ¿no? Pero nosotros, digamos, intentamos esa neutralidad máxima y fijar unas reglas de juego y después no intervenir, ¿no? Entonces, influye el karma, influye la diversidad de temas. Meneame está dividido en varias temáticas como actualidad, política, ocio, tecnología, cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Si en las últimas 24 horas han aparecido muchas noticias de política,
y hay una noticia nueva de política y otra de tecnología que tiene el mismo karma, el algoritmo va a darle más peso a la de tecnología por tener diversidad de contenidos, ¿no? Porque quizás una comunidad por sí misma, es decir, algo que individualmente vemos como positivo, no lo es para toda la comunidad, porque igual nosotros estamos como obsesionados con la tecnología y solo votamos tecnología, entonces eso genera, como lo que os decía, esa cámara de eco, de solo veo lo mío, ¿no? Entonces nosotros intentamos que haya cierto tipo de diversidad. Hay otro factor que es muy interesante, que es lo que llamamos la entropía, que básicamente quiere decir, imaginaos que yo siempre envío noticias sobre coches, ¿no? Y resulta que siempre me votan las mismas personas, ¿no? Esto en el fondo, de nuevo, es generar un grupúsculo, una cámara de eco, no estás dando una diversidad a toda la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Calcular si la persona que me está votando suele votar ese tipo de contenidos o suele votarme, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué haces? Que si yo envío una noticia y de repente esa noticia la vota un montón de gente que nunca había votado algo de ese tipo, tiene más peso porque consideramos que es más interesante, ¿vale? Y después hay otra que me parece súper relevante, que es muy, muy relevante, creo que es aplicable en vuestro caso y estoy seguro que en esta comunidad de innovación también lo tenéis en cuenta. Y lo habréis visto probablemente el efecto en una conferencia, ¿no? Imaginad que yo ahora estoy contando algo y empiezo a contar algo emocionante y todo el mundo le gusta y empieza a aplaudir, ¿no? Porque se siente identificado con esa idea. Y alguien en el público dice, vale, es que lo que has contado, pues no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto, y me desmonta el argumento y todo el mundo empieza a aplaudir también. Y dices, pero ¿en qué quedamos? ¿A qué apoyas? ¿A una cosa o a la contraria? ¿Por qué? Porque hay esa tendencia en una comunidad a sumarse a la mayoría. No es negativo, pero es una tendencia. Entonces, ¿cómo compensamos nosotros esto? Un voto negativo pesa mucho más que un voto positivo. ¿Por qué? Porque consideramos que cuando todo el mundo apoya algo, la voz discordante debe ser más escuchada, porque probablemente tiene algo que decir. Esto a su vez también tiene su parte complicada, que es das más peso al que está diciendo que no a todo siempre y le parece todo mal. Entonces es muy difícil equilibrar como la bondad del punto de vista alternativo frente a el que dice que siempre todo está mal, ¿no? Y esto es, vamos, por poneros un ejemplo de cómo hay un montón de reglas y armas de doble filo a la hora de ponderar meneame. Hecha esta introducción, os quería dar un poco un punto de vista de mi visión sobre comunidades y cómo creo que, o sea, por qué creo que son relevantes, ¿no? Y a partir de aquí, vamos, son ideas que están en mi cabeza y que me encantaré estaré encantado de que me digáis que no es correcta y esa voz discordante tendrá más peso por lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, hay una visión si conocéis el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, me gusta mucho porque hace como un análisis de la humanidad y lo que dice es, nuestra ventaja competitiva al principio era tener un cerebro más grande y ciertas habilidades para utilizar herramientas, pero sinceramente esto, comparado con un león, no es una gran ventaja, porque tu uso de la herramienta pues al león le da un poco igual. Y lo que él considera que es un elemento diferencial y por lo que los humanos estamos, digamos, por encima en la escala respecto a otros animales, otra cosa es discutible que esto sea positivo o negativo, pero bueno, es por nuestra capacidad de organización en comunidades y lo que él dice además como nuestra capacidad de chismorreo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cómo hablar de otras personas nos permite organizarnos en grupos más grandes. Y al organizarnos en grupos más grandes, pues una persona individual con una herramienta pues probablemente no tenga mucha ventaja sobre ningún animal, pero 10 o 20 personas organizadas y planificando y teniendo mecanismos de alinear incentivos para hacer cosas juntos, pues sí tienen esa capacidad, ¿no? Y esto engloba mucho en otra de las cosas que hago o que aplico o veo en el día a día, que es entender la cultura de una organización como una comunidad, ¿no? Y yo aquí, bueno, he fundado otros proyectos, ¿no?
Y cuando entra alguien en el equipo, una cosa en la que siempre le insistimos es que para mí es súper importante que el estar en un equipo no signifique estar, o sea, estar alineado con el objetivo al que vamos y no tanto el intentar quedar bien con tu jefe, palabra que no utilizamos, o quedar bien con los compañeros, o demostrar, porque son cosas muy humanas, ¿no? Es ese también arma del filo del chismorreo, que es lo que nos ha permitido evolucionar. Pero al final yo les digo, oye, si yo te pido algo y te lo pido por un mensaje, no tengas prisa, me puedes decir que no. No es yo soy la jerarquía y lo que quiero es que tengas la responsabilidad para que tú determines si esto es relevante o no. Porque si lo que estás haciendo es quedar bien conmigo, en el fondo no estamos yendo por un objetivo común, estamos yendo por un objetivo de lo que llamamos política interna de alguna forma, ¿no? Y esto creo que también es otra de las cosas interesantes en una comunidad, ¿no? Cómo alinear incentivos para, digamos, agradecer y dar el mérito que se merece a las personas que generan valor, pero a la vez que el objetivo de cada persona no sea esa medallita o no sea lo que piensan los demás, ¿no? Y eso, bueno, es un tema que cuando a mí me preguntan las cosas que he creado por qué funcionan, en mi opinión no es tanto por lo que hayamos hecho el equipo que lo hayamos fundado, sino por conseguir generar un equipo, una comunidad que esté pensando en resolver un problema y resolver un problema a los usuarios y no tanto en esas dinámicas internas de poder, ¿no? Y realmente es que es para mí la gran clave, ¿no? Una de las cosas uno de los ejemplos que veo en ese sentido, en otro tipo de proyectos, ¿no? Más de emprendimiento, es cuando alguien me cuenta que tiene un proyecto y en el fondo tiene una dificultad con su socio y no se lo ha comunicado y está como dándole vueltas a eso, le digo, es que todo lo demás da igual. O sea, en el momento que tu cabeza está pensando en, es que no estoy alineado con mi socio, o mi jefe me tiene manía, o estoy cabreado con mi jefe, o no estoy ganando suficiente dinero, entonces estoy preocupado por esto, no dejas ese lugar a la creatividad, ¿no? Entonces, ya en otro tipo de comunidad para mí es súper relevante y la magia ocurre cuando estás pensando, cuando estás ilusionado en crear algo y no estás pensando en eso, ¿no? Relacionado con eso, hay un libro que me gusta mucho que, bueno, es de Ben Horowitz, se llama What You Do is Who You Are, y él es, bueno, fundador de uno de los fondos de inversión en startups más grande del mundo, pero lo relevante es que tiene un libro sobre cultura de organización, ¿no? Y es muy curioso porque una de o sea, las anécdotas que tiene no son del mundo empresa, no son de nada que se le pueda parecer, sino de, entre otros, de un líder del siglo XVIII, me parece, de esclavos, o sea, de una revolución de esclavos en Estados Unidos, de cómo consiguió alinear a personas que estaban o sea, esclavizadas directamente, cómo consiguió organizarlas para liderar esa revolución, ¿no? Y tiene un montón, es un libro que os recomiendo, tiene un montón de anécdotas interesantes, ¿no? Y tengo una anotada que os quería contar, que es que ellos decían, oye, no puedes ponerle los cuernos a tu mujer, ¿no? Y ellos decían, oye, pero es que en la guerra normalmente lo que somos, ¿sabes? Arrasamos con todo y vamos a la bestia. Y entonces él decía, no puedes hacer eso porque si tu mujer no confía en ti, ¿cómo los demás miembros de la comunidad van a confiar en ti? Y esto Ben Horowitz lo explica como las reglas que funcionan a veces son chocantes al principio, ¿no? en una comunidad y no son intuitivas. Dices, oye, ¿por qué me estás pidiendo esto que no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final son reglas que precisamente por eso te hacen reflexionar en la importancia, ¿no? Y volviendo a Menéame, nosotros en cierto modo tenemos también ese tipo de reglas, ¿no? Y tenemos mucho cabreo de usuarios y aquí, o sea, lo primero es que es súper difícil contentar a todo el mundo y en una comunidad grande es súper difícil. Tenemos
como muchísimas acusaciones de sesgos políticos, de sesgos, que a mí me hace mucha gracia porque, claro, me lo dicen y es como, pues mira, ojalá tuviese eso, pero es que la realidad es que no. O sea, nuestro incentivo es generar unas reglas lo más justas y razonables posibles, ¿no? Creo sinceramente que también es un reflejo de la sociedad. En el fondo, digamos, el nivel de crispación política que existe a día de hoy no se corresponde exactamente con la diferencia ideológica real. Es decir, por poner un ejemplo, la posición sobre la sanidad pública, probablemente el 80% de los españoles tengamos una visión más o menos compatible. Y digo un 80, pero igual es el 95%. Decimos, vale, más o menos creemos que debe estar aquí. Y sin embargo, la diferencia entre partidos políticos parece que la guerra es abismal y nadie piensa lo mismo y no hay esa cohesión, ¿no? Y esto creo que se manifiesta también en comunidades sin decir, no, es que yo digo esto, pero claro, me enfado y el criterio, como no estoy en desacuerdo, pues te critico y como te critico, pues resulta que mi comentario me lo han votado negativo y yo pienso que es porque estás apoyando al otro, ¿no? O sea, estas dinámicas ocurren, por suerte no ocurren en dinámicas más pequeñas y sobre todo que la gente tenga un vínculo digamos, presencial o más allá de ser un nombre detrás de una pantalla, creo que es relevante y esto pues en una comunidad pequeña es mucho más fácil que en una comunidad de cientos de miles de usuarios. Pero digamos, estas dinámicas ocurren, ¿no? Un modelo que también es relevante al respecto de lo que ocurre en este tipo o sea, de tamaño de comunidad es Reddit, ¿no? Reddit es, digamos, lo más parecido a Meneame en Estados Unidos, es tremendamente más grande y Reddit se basa no tanto en una comunidad única, sino en comunidades pequeñas, ¿vale? En Meneame esto también existe, pero la realidad es que casi todo el mundo está como en la portada, ¿vale? La portada aglutina a todo el mundo y después hay comunidades específicas que pueden ser pues ciencia. Entonces en esa comunidad pues es un Meneame, pero solo de ciencia y una portada solo de ciencia, las noticias que se envían son solo de ciencia y los debates son solo de ciencia. Y esto es un debate que a nivel teórico yo tengo con gente mucho más formada en este tema que yo, pero lo que me dicen es el ser humano no está preparado para grandísimas comunidades, o no está preparado para ciudades de 5 millones de habitantes, o no está preparado para organizaciones de 46 millones de habitantes, como es España, sino está preparado para grupos más pequeños y esas comunidades grandes deben fraccionarse en grupos más pequeños. En cierto modo ya ocurre, ¿no? Digamos, a nivel organizativo, pero quizás la tendencia de la tecnología es a unificar todo cuando realmente estamos preparados y funcionamos mejor, y volviendo a esa teoría del chismorreo, como cuando conocemos a las personas y cuando estamos cuando tenemos un contacto más cercano, ¿no? Y podemos recordar el nombre de cada persona y podemos hablarle directamente. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros en Meneame estamos tratando de potenciar, ¿no? El decir, vamos a intentar cada vez dar más peso a esas pequeñas comunidades, ¿no? Para que, digamos, la gente se conozca entre ellos o haya una mayor cercanía. Lo cual a la vez también es un arma de doble filo porque decimos, vale, no estaremos fomentando esa cámara de eco de la que hablábamos, no estaremos haciendo una comunidad específica para cada visión del mundo y esa visión no se empapa con la otra. Entonces, ahí, como siempre, es una solución de compromiso entre esas dos visiones y lo que intentamos es que esas comunidades al final se encuentren en una portada común, de forma que tú estés en tu círculo de confianza, pero sepas que hay un mundo más allá de ese círculo. Y bueno, hasta aquí digamos, la explicación general de Meneame, y lo que me gustaría ahora sería contestar a un par de preguntas que habéis enviado y que fuese un debate en la línea también de lo que consideréis que os puedo aportar. Muy bien, pues si quieres, bueno, muchas gracias. La verdad, a mí la verdad que hasta que empecé a oír hablar de ti a través de Marcos, etcétera, pues nunca había tenido pues no sé, la iniciativa de entrar en Meneame y tal, pero
pero ahora sí que, sí que lo he conocido. A mí particularmente el tema del karma, la meritocracia, etcétera, como lo has ido llamando, pues me parece, me gusta, ¿no? Cómo funciona. También me ha surgido alguna pregunta, pero si te parece, vamos primero con las que nos dejaron algunos compañeros en la comunidad. Nos preguntan que si con toda la experiencia que has acumulado a lo largo de todos estos años con Meneame, si tuvieras que partir de cero, pues ¿cómo sería Meneame si la iniciaras de cero ahora? Pues es una gran pregunta que nos hacemos en el fondo, o sea, cuando estás en el mundo de la tecnología, te la tienes que hacer cada semana, realmente, ¿no? El decir, oye, ¿cómo lo evolucionamos? Y sobre todo, ¿cómo creemos que podrá ser Meneame en 2040? Y entonces, ¿cómo creemos que va a ser en 2030? Y entonces, ¿cómo va a ser en 2021? ¿No? Y en esa línea un poco lo que hemos contado, ¿no? De cuál es el tamaño óptimo de comunidad, ¿no? Y cómo es difícil que una única portada, digamos, contente a todo el mundo. Y a la vez, cómo evitas hacer como una experiencia en la que no das espacio a esa diversidad y que todo el mundo comparta un espacio, ¿no? Y es difícil, ¿no? Otra de las cuestiones que vemos es que es muy difícil para alguien que empieza de cero. Y aquí hay un tema de usabilidad, pero un tema también de comunidad, ¿no? A veces cuando una comunidad está cerrada y constituida, no recibe de forma lo más agradable posible a alguien que empieza cuando comete errores de principiante. Entonces, esto es, digamos, esa fase de bienvenida es algo que estamos trabajando, pero que sería clave desde el principio también para la renovación, ¿no? Y esto es un tema, hay una anécdota, bueno, o una metáfora interesante, ¿no? En cuanto a comunidades, y es el efecto del 15M y las manifestaciones en sol, ¿no? O las acampadas en sol. El 15M era un movimiento que, en cierto modo, tiene un origen en Menéame, con el movimiento No les votes, que hizo Ricardo Galli, el fundador, bueno, fue uno de los participantes, ¿no? Y había como un cabreo generalizado contra la clase política, ¿no? En España, básicamente por la situación económica y por corrupción y por un montón de factores, ¿no? Entonces, probablemente el 15M representaba, y aquí bueno, es discutible, pero me atrevo a decir, ese cabreo de alguna forma representaba a un 80% de los españoles, ¿no? Y todo el mundo decía, hombre, pues sí, habría cosas que hay que cambiar, ¿no? El día 16, igual los que se quedaban allí ya se iban polarizando un poco, ¿no? Y quizás cuando pasaba una semana, y eso es el nacimiento de Podemos, de alguna forma, y sin querer meterme a criticar en tema político, la verdad es que yo estoy muy, muy en medio y muy neutro, pero sin decir que sea positivo o negativo, claramente ya no representa un 80, ¿no? Y lo mismo habría pasado con cualquier dinámica de otra ideología. Entonces, es una tendencia de las comunidades y creo que también de partidos políticos a ser cada vez menos representativas y menos abiertas, ¿no? Y esto creo que pasa en otro tipo o de partidos políticos o de organizaciones, ¿no? Igual al principio es más diverso, pero de alguna forma va expulsando a cierta gente, o sea, tienden a quedarse los que están como muy, muy, muy alineados con algo. Y esto creo que ocurre también en las empresas, ocurre en cualquier organización. Entonces, entender estas dinámicas y tratar de compensarlas, creo que es algo muy importante que luego es muy difícil de traducir, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo hago que alguien que entra por primera vez se sienta cómodo y además entienda cómo funciona, ¿no? Porque, como os he explicado, el algoritmo es complicadísimo. Entonces, ¿cómo transmites estas cosas para alguien que entra por primera vez? Hay otra anécdota que me fascina en los medios de comunicación. Bueno, hay un libro que se llama Super pronosticadores de Tetlock. Y él lo que dice es, ¿por qué en la televisión hay gente que es como muy vehemente en las opiniones, ¿no? Pues imaginad que estamos hablando de economía y hay dos personas, ¿no? Y una dice,
no, el año que viene va a haber una crisis tremenda y va a ir fatal y todo va a ser terrible. Y otra dice, bueno, hay un 15% de posibilidades de que pase eso, un 30% de que siga estable, un 60% de que no sé qué. ¿Quién tiene más probabilidad de acertar? El segundo, porque no se la juega una carta y es más razonable. Ahora, ¿quién tiene más probabilidades de que lo llamen al día siguiente para el nuevo programa? El primero, porque genera más audiencia, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas de expulsión de lo razonable creo que ocurren en todas las comunidades, ¿no? Y a veces también puede ocurrir en una comunidad de noticias, ¿no? Es decir, oye, alguien pone algo y uno pues suelta una burrada, ¿no? Y el comedido o el que dice, oye, pues joder, no sé, igual esto no es tan así, pues probablemente se acabe yendo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve en política, ¿no? Que si en cualquier conversación que estéis o estás del lado de que te metes a fuego o estás del lado que te acabas yendo y dices, mira, da igual, discutid vosotros porque creo que se os está yendo la cabeza, ¿no? Y eso sería, bueno, una de las cosas que trataríamos de rehacer ahora o de tener en cuenta desde el principio, ¿no? Todo ese aprendizaje sobre comunidades. Pues otra pregunta que nos ha dejado una compañera que dice que la propia pregunta ya le significa como abogada y bueno, pues viene a preguntar bueno, que cómo se monitoriza, pues o si se monitoriza de forma automática, pues todo aquello que puede resultar pues una noticia ilegal, un fake o bueno, cualquier contenido no deseable, si se monitoriza de forma automática o si, bueno, si también, bueno, si hay intervención de personas, si lo hacéis a mano y cuál es tu opinión o cómo valoráis que eso pues vaya en contra de la libertad de expresión. Uh-huh. Vale, este es un tema súper interesante, ¿no? O sea, lo primero, nosotros no eliminamos, o sea, sí hemos eliminado alguna noticia, ¿vale? Pero son casos muy concretos. De hecho, yo solo recuerdo dos, ¿vale? También porque mi memoria es muy mala, pero uno de ellos era una noticia que se dio por cierta, pero era como de un diario satírico de Estados Unidos, ¿vale? Como si fuese aquí el Mundo Today. Entonces, por la implicación, parecía que era cierta, la gente se la estaba tomando en serio, entonces la quitamos por esa falta de contexto, ¿vale? Y la otra fue durante el COVID, diciendo que la aplicación de tracking de COVID, que de hecho ahora es la actual, que robaba datos, y, o sea, era desinformación absoluta, ¿no? Dentro de este concepto de fake news que os sonará. Digamos, una noticia claramente que dices, no estoy nada alineado con esto y creo que es desinformación que puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Pero era un caso muy, muy claro. Normalmente, ¿cómo suele funcionar? En cuanto a noticias, nosotros no borramos nada. Es cierto que los usuarios pueden votar lo negativo. En Meneame hay muchas noticias que tienen una etiqueta que indica que esta noticia es controvertida porque tiene muchos votos negativos, pero se elimina cuando hay muchos votos negativos, no la borramos como tal. Otro tema son los comentarios, ¿no? Los comentarios funcionan en varios niveles. Los usuarios también pueden votar negativo los comentarios. No se borran, sino que aparecen como ocultos, ¿vale? Aquí es un tema interesante, ¿no? El decir, oye, ¿cuál es el equilibrio entre la libertad de expresión y no mostrar basura? Porque claro, si yo digo, hay comentarios que igual, como dice Remo, mi socio, igual esta persona no es un comentario ilegal, pero debería estar encerrado en un psiquiátrico porque es desagradable y antihumano lo que está contando, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de darles menos visibilidad. Y esto no lo hacemos a mano, de nuevo, está por votos. Tenemos unas reglas, ¿vale? de conversación sana, en la que tenemos bastante definido lo que permitimos y lo que no permitimos. Entonces, ¿cómo suele funcionar esto? Cuando alguien reporta un comentario, alguien de la comunidad, o sea, nosotros no visualizamos todo de forma manual, simplemente porque es imposible, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando alguien nos dice, oye, esta persona ha dicho no sé qué,
tienes que reportarlo en la página, si no, no actuamos, ¿vale? Por no tener porque no nos digan, con este has actuado aunque no lo hayan reportado y con este no, ¿no? Para evitar eso solo revisamos aquello que un usuario haya reportado. Y hay un equipo de moderadores que llevan muchos años y que hacen un trabajo increíble en determinando si eso cumple las normas o no cumple las normas. Y eso es muy, muy, muy complicado porque siempre hay, es decir, algo que cuentas de forma irónica es una ironía, entonces, bueno, era una broma y en el fondo me estás ofendiendo, pero no, o estás utilizando la ironía como paraguas para hacer algo ofensivo y es interpretable y esto a lo mejor viene de una conversación de otro día. O sea, es muy complicado porque al principio dijimos vamos a hacer algo objetivos en función de las palabras que puedes utilizar y lo que es un insulto y lo que no, pero la realidad es que hay un contexto mucho más complejo, ¿no? Y aquí hay, bueno, tengo un montón de anécdotas. Estuve en la Comisión Europea precisamente en un debate donde invitaron a gente de empresas súper importantes y a un polaco y a mí, literalmente. O sea, tenía a mi derecha al vicepresidente de Google de Policy, o sea, que se ocupa de estas cosas, ¿no? Y enfrente a la Comisión Europea de Desarrollo Digital. Y claro, yo le decía, es que Google se ha gastado 60 millones en un algoritmo para hacer esto y aún así, a pesar de que yo creo mucho en la tecnología, en la inteligencia artificial, no puede determinar, ese algoritmo no puede determinar lo que es un insulto y lo que no, porque es un contexto muy complicado. Algún día podrá, por supuesto, pero a día de hoy no puede. Sobre todo por un motivo, y aquí os cuento otra batallita de Menéame. Nosotros tenemos un juicio pendiente en el Tribunal Constitucional precisamente por libertad de expresión. Y tenemos ese juicio pendiente porque ni los jueces se ponen de acuerdo sobre lo que es legal y lo que no. Entonces, ahí nosotros, o sea, apoyamos mucho la responsabilidad de las plataformas, pero no apoyamos el hecho de que tengamos una, digamos, responsabilidad legal sobre lo comentado. Y os pongo el ejemplo por el que estamos en el Constitucional. Un político, y esto como está grabado aquí, no tengo abogado, a ver qué digo, porque esto en un bar os lo cuento de otra forma, pero un político fue condenado por, vamos a llamarlo, uso irregular de 17.000 euros de su ayuntamiento, ¿vale? Y fue condenado por un juez, ¿vale? Esta noticia salió en el Confidencial y la noticia salió en Menéame. Entonces, un comentario puso menudo hijo de puta y otro comentario puso ladrón, ladrón de toda la vida. ¿Vale? Entonces, ¿esto es un insulto? ¿Es un insulto directo a la persona o es una opinión política hacia una persona al ejercicio de su cargo público? Y esto a nivel legal es distinto, porque yo puedo decir, todos los presidentes del gobierno de España han sido unos hijos de puta, y esto es legal que lo diga, pero no puedo ir a uno en concreto y decirle hijo de puta, porque una cosa es la persona y otra y el cargo público, ¿vale? Es un matiz legal. Entonces, ¿dónde está el límite? El primer juez nos dio la razón. En la audiencia provincial lo perdimos, recurrimos al Supremo, perdimos y lo hemos llevado a la Constitucional. ¿Por qué? Porque siento un precedente muy grande. Y no estamos abogando por todo vale, pero estamos abogando por yo no puedo ser el responsable de determinar si eso es legal o ilegal. ¿Por qué? Porque entonces lo que voy a hacer es cuando alguien critica a un político, ante la duda voy a borrar todo. ¿Y qué tipo de sociedad de libertad de expresión creamos con ese incentivo? Y por eso creemos que esa guerra merece la pena librarla, aunque nos esté costando bastante más el proceso judicial que la indemnización que nos pedían. Pero es un tema fascinante en el que para mí es como los grandes problemas de la humanidad, no hay solución mágica. Es una cuestión de compromiso entre dos visiones. La libertad de expresión y digamos, el todo vale, que tampoco estoy de acuerdo con él, ¿no? Y normalmente cuando hablas con gente del mundo emprendedor, digamos, o de empresa, pues a nadie les gusta la regulación, ¿no? Y yo ahí no soy tan vehemente en ese sentido. Estoy de acuerdo que normalmente la regulación mete la pata, pero creo que hay cosas que no se autorregulan y quizás la libertad de expresión online no se autorregula. Y eso tampoco quiere decir que tengas que borrar todo, censurarlo o dar la responsabilidad. La solución, pues es uno de lo que yo llamo mis hobbies. Pues, a veces estoy en debates de grupos de investigación cercanos a la Comisión Europea para ver cómo legislar eso. Y la respuesta es que nadie tiene una respuesta. O sea, es un problema muy, muy, muy complicado.
Bueno, nos dicen por aquí que, bueno, que merecerá la pena reescuchar tus reflexiones y nos preguntan si se está grabando el webinar. Sí, se está grabando y se publican todos los jueves de ONCE Innova en el canal de YouTube de la ONCE. ¿Vale? O sea que ahí lo podréis encontrar, pues, supongo que a partir de mañana. ¿Vale? Luego nos preguntan, ¿cómo funciona la moderación de opiniones en Menéame? Bueno, que yo creo que más o menos lo he explicado, pero bueno, por si quieres apuntar algo más. Es lo que he contado, es decir, en principio cualquiera puede publicar ese comentario. El comentario tiene más o menos visibilidad en función de los votos. De hecho, los comentarios más votados aparecen como comentarios destacados y los comentarios que tienen muchos votos negativos aparecen como ocultos y los comentarios que alguien considera que no deberían estar ahí, porque ya no es... O sea, porque una cosa es te voto negativo porque no me gusta tu opinión y otra es considero que esto no debería estar aquí, que son matices muy distintos, ¿no? Y que la gente confunde mucho, porque normalmente es no me gusta tu opinión, por tanto me gustaría que no hablases y no existieses, ¿no? Como dijeron una vez, yo soy una persona muy abierta, lo único que pido es que todo el mundo piense como yo. Pues eso es a veces lo que piensa la gente. Entonces, a partir de esa visibilización mayor o menor de los comentarios y a partir de los reportes hay un grupo de moderadores y luego tenemos, por tratar de separarlo, pues hemos creado un poco o sea, mejor dicho, le he pasado a mi socio Remo el marrón de decidir finalmente, y él es como el Tribunal Supremo de Menéame, y él decide al final si eso se borra o no se borra, o digamos cualquier usuario puede reclamar para que él lo revise. Además hay una cosa muy interesante, que es que Remo y yo tenemos visiones bastante distintas de lo que debe estar y lo que no. O sea, y esto al final es un debate muy, muy, muy productivo, porque si los dos pensásemos igual, sería complicado, ¿no? Y tenemos el debate de él es más pro, tiene un poco más a todo vale y yo tengo un poco más a ojo, hay que poner coto, ¿no? Pero bueno. Nos preguntan también si en este sector pues no se está un poco sometido a la dictadura de la audiencia o en este caso, bueno, pues a la dictadura de la participación en la comunidad. Uh-huh. Totalmente, es decir, el incentivo que tienen los medios de comunicación a día de hoy está más ligado con la audiencia que con... Es que no me gusta nada la palabra calidad, porque calidad es como que todo el mundo piensa que es lo suyo, ¿no? Es como calidad de vida, siempre dices, no, eso es vivir en el campo. Bueno, igual no, igual a mí me gusta vivir en el centro de Madrid, no sé. Pero sí, es decir, cuando cualquier contenido que se consume en un medio de comunicación de masas, digamos, está enfocado a maximizar rentabilidad o maximizar número de usuarios. Y cualquier plataforma tiende a eso. Dentro de eso, Menea me diría que es una de las cosas que hace bien, porque, número uno, nosotros no enfocamos el algoritmo a ingresos o no enfocamos el algoritmo a audiencia, sino a lo que es relevante y lo que no. Y número dos, en el fondo, eh, no fomentamos, o mejor dicho, es que no es una cosa nuestra, es la comunidad, no fomenta cosas virales vacías, ¿no? Una reflexión interesante es que cuando vemos la típica noticia no, a fulanito le pasó no sé qué, lo que sucedió a continuación te sorprenderá, ¿no? Como buscando esa atención, buscando esa... ¿Por qué? Porque sale gratis, entre comillas, mentir o engañar al usuario, ¿no? Y sin embargo, cuando es la propia comunidad la que decide, no juega con eso, no fomenta eso, porque no es algo que quieras fomentar, ¿no? Y esto es una visión que da para otra charla, es como las organizaciones normalmente están desalineadas con sus clientes. Es decir, yo voy al supermercado y me compro, no sé, un bote de tomate frito y probablemente el que ha hecho el tomate está pensando en su rentabilidad y no en mí, ¿no? Y yo entro en Facebook y Facebook está pensando, o sea, al principio se basa en los creadores de contenidos, pero una vez alcanzan un punto de madurez, están pensando en optimizar
la rentabilidad y ser extractivos, no en maximizar el valor para los usuarios. Y cómo quizás hay visiones muy interesantes de cómo esto puede cambiar gracias a blockchain, en cierto modo, y es una de las aplicaciones de blockchain, de qué pasaría si en las organizaciones en las que hay un efecto red, por ejemplo Facebook o por ejemplo cualquier cosa que tenga sentido porque use mucha gente, por ejemplo Uber, ¿no? Pues Uber no tiene sentido si no lo usa la gente. En el sentido que yo soy usuario y estoy aportando valor a esa red, sea también partícipe de la empresa con una tecnología que me permita tener una parte. De forma que igual el próximo Uber o el próximo Facebook, los fundadores solo tienen un 10% y el 90% es de la comunidad. Y como ese 90% puede decidir y tomar decisiones sobre, por ejemplo, la línea editorial o cómo se toca el algoritmo, ¿no? Y Meneame un poco va en esa línea, ¿no? Meneame es código abierto, es decir, cualquier programador puede ver el código, es transparente, todo lo que os estoy contando en el fondo se puede comprobar porque los datos están, se puede comprobar que no modificamos noticias, que no tocamos el karma, que no. Y eso que hay gente que dice, es que lo manipuláis, que no, que lo puedes ver y es todo público. Entonces, es un tema interesante. Al final, o sea, volviendo al concepto de dictadura del usuario, dictadura de la audiencia o dictadura de la participación, es más un problema antropológico que tecnológico, el cómo resolverlo. Y en ese sentido, vamos, Meneame creo que lo resuelve medio bien, o por lo menos entras en la portada y dices, bueno, no hay cosas que yo diría no quiero que estén aquí porque considero que es la dictadura del clic o el populismo. Esta pregunta no la entiendo muy bien, la formulo y José Miguel, si no lo hago bien, pues nos escribes. Preguntan, bueno, yo interpreto que la pregunta es si con esta, bueno, pues esta no rabiosa forma de vivir el presente, pues nos estamos centrando poco en el futuro. Pero, perdón, también, bueno, pues mirando poco al pasado y centrándonos poco en el futuro, ¿no? Y entiendo que, bueno, que la pregunta es, bueno, pues por el dinamismo que dan todas las comunidades. Es un tema súper interesante. No sé si recordáis, algunos recordáis hace 2 años o así, creo que fue verano de 2019, hubo un problema con la carne mechada que tenía listeriosis o no sé qué enfermedad y se puso como muy de moda, ¿no? O sea, el tema era un tema como muy candente. Y no sé qué, como 15 días después, le hice una coña a una persona, le dije, sí, claro, esto es como la carne mechada. Y no lo entendió y le dije, ¿no has oído nada de esto? Y me dice, no. Entonces, probablemente no hayas entrado en ningún medio de comunicación en los últimos 15 días. Y me dijo, no, debería hacerlo para estar informada. Y me quedé pensando, dije, hostia, pues es que igual tiene razón, igual no. Igual consumir información y estar informado es algo muy distinto. Y yo me aplico el cuento, es decir, yo intento salir de la vorágine de consumo de información diario, ¿no? Que parece como ver el resultado del fútbol o ver el resultado de las acciones, y tratar de decir, oye, me voy a poner no sé, me voy a poner a escuchar un podcast o a leer un libro, puede ser más relevante. Y es cierto que esa sensación de información, esa sensación de estar consumiendo noticias, te puede alejar de un contexto más amplio. Y Taleb, que es un autor que me gusta mucho, dice que él no lee nada que no tenga ningún libro que no lleve al menos 10 años, porque estas cosas que están de moda, que son revolucionarias, en el fondo, dentro de 10 años nadie lo recordará. Y lo que de hace 10 años nos sigue pareciendo relevante, lo sigue siendo ahora, ¿no? Entonces, es un debate interesante, ¿no? El coger perspectiva. Sobre todo hay otro tema que me fascina relacionado, que es cómo la sensación de estar informados a veces te genera desinformación. Y os pongo un ejemplo un poco de mi sector, ¿no? Pero me imagino que son las fake news o, digamos, las noticias falsas, ¿no? Y sitios como Neutral o Maldita, que lo que hacen es desmontar esas noticias falsas. Cuando tú lees algo de esto, dices, estoy informado. Bajo mi punto de vista, aunque es un trabajo interesante, también es un punto crítico, es decir, estás informado desmontando una noticia falsa o un bulo que probablemente no vieses en tu vida y sin embargo lo estás compartiendo, ¿no? Entonces te da la sensación de que ese problema es más grande de lo que es y de que hay gente que piensa eso. Pero sin embargo hay otras cosas que no estás desmintiendo, no estás analizando. Entonces en la propia selección de lo que desmientes,
hay una intencionalidad. Y el hecho de consumir esa información, el hecho de ver quién miente, también te genera una propia cámara de eco. Entonces, esa visión de yo no me afecta la desinformación en Internet porque leo un sitio que hace fact-checking, para mí es un modo de desinformación también. O sea, es un tema bastante complejo y peliagudo. Sí, Entonces, respecto a ese comentario, al que entiendo yo de pasado, presente y futuro, estoy muy de acuerdo en el fondo. No, y todo ello además sin entrar en los sesgos, ¿no?, que pueden tener estas Totalmente. organizaciones o entidades de fact-checking, ¿no? Pero bueno, nos dice Carmen, que es quien planteó la pregunta sobre la libertad de expresión, que muy interesante, que muchas gracias por contestar y que efectivamente es muy controvertido. Nos preguntan también si crees que una comunidad como Menéame o este tipo de comunidades podrían ser viables con menores de edad. Me parece interesante, o sea, me parece, no sé, o sea, ya tenemos un juicio en el Constitucional, no nos metáis en más líos. ya lo que faltaba. No, me parece interesante y creo que sería incluso positivo. O sea, no digo que sea viable, no digo pero digo que me gustaría que existiese porque digamos, o sea, hay una diferencia muy grande entre o sea, hay una desconexión brutal entre menores de edad y hay un mundo y, digamos, el mundo adulto en cuanto a entender lo que está ocurriendo y esas dinámicas, ¿no? Y yo, de hecho, mi gran proyecto fallido que me hubiese gustado era precisamente de tratar de crear contenido relevante para que los niños o adolescentes entendiesen la tecnología, pero no desde el punto de vista de programación o aprender a programar, sino entender la tecnología como esas cosas que os he contado, ¿no? De, oye, ¿por qué tengo presión de hacer lo que dice el grupo? ¿Por qué Instagram me muestra o TikTok me muestra ciertas cosas? ¿Qué tratan de buscar? ¿Cómo el algoritmo aprende de mí para intentar, entre comillas, manipularme? Y ese contenido es súper relevante y es, si yo tuviese que contarle a alguien que tiene ahora 10 años o un niño de 18, me da igual, ¿qué es lo más relevante que puedo aprender? Estudia eso, porque dentro de 15 años, 20 años, el mundo no se va a parecer nada a lo que es ahora. Probablemente no tenemos ni idea, pero lo que sí va a ser muy relevante es entender tus propios sesgos, entender cómo la tecnología te afecta, entender las dinámicas por las que la empresa viene a ti y te manipula, entender todo este tipo de cosas. Me parece brutal. Y las plataformas que utilizan los adolescentes, en el fondo, o los niños, porque creo que cada vez el punto de entrada es más bajo, ¿no?, la edad de entrada, van en esta línea y utilizan estas mismas reglas de, oye, engancharte. Hay un documental en Netflix que se llama Addicted, no, perdón, no me acuerdo, el dilema social o de Sí, social dilemma, sí, efectivamente. que es súper interesante en este sentido, ¿no? Entender cómo esas plataformas tratan de engancharte. Irónicamente está en Netflix, es una plataforma que también trata de engancharte. Me parece valiente por su parte publicarlo, porque bueno, pues es fácil atar cabos y decir, oye, que aquí todos estáis en eso. Pero desde luego, a mí es un tema que personalmente me fascinaría, ¿no? Me fascinaría que esto existiese enfocado a menores y en cierto modo, me imagino que con 20.000 pleitos más, pues podríamos hacerlo nosotros con comunidades específicas. ¿Y crees que requeriría algún tipo de moderación específico o cómo plantearías tú la moderación? Creo que habría que hacer lo mismo, pero todavía mejor. Otra cosa es, y aquí me entra la vena pragmática, de preguntar si lo que nos bloquea es no hacer todo lo que nos gustaría, si es mejor no hacerlo y que estén en TikTok, donde seguro que no hay esa moderación, ¿no? No sé, es un debate. Otro tema es también cómo son las tendencias de consumo de contenido y cómo es el modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de consumir una noticia probablemente no exista para un adolescente, ¿no? Y cada vez menos, aunque, bueno, aquí me imagino que habrá gente de muchas generaciones, pero cuando alguien dice, no, es que a los jóvenes no les interesan las noticias, yo pienso, bueno, en mi generación con 18 años también tampoco les interesaban las noticias, ¿sabes? Te empiezan a interesar después a unos pocos. Entonces es difícil, pero desde luego es un sector súper importante, súper importante.
Pues ahora mismo no hay más preguntas, sí que hay mensajes sobre, pues yo dándote las gracias y manifestando lo interesante que ha resultado tu charla y vamos, y bueno, pues aprovechando que se cumple justo la hora, pues yo casi bueno, que a mí también me han parecido bastante muy interesantes las preguntas que se han hecho aquí desde bueno, pues por parte de los espectadores, de los oyentes. Y nada, darte las gracias pues también por parte de la ONCE, de ONCE Innova. Y nada, yo espero que podamos pues, seguir viéndonos en algunos proyectos, etcétera. Y muchas gracias a todos los asistentes y por vuestras preguntas y por pues, pasar esta tarde de jueves con nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo por la participación, porque en una comunidad tiene que haber participación. Y se agradece Efectivamente, esta nuestra comunidad hoy se ha significado con la participación, efectivamente. Muchas gracias. Gracias a todos.